Durante generaciones, nuestro mundo ha querido saber qué hay detrás del horizonte. Ahora los vuelos espaciales nos llevan a explorar una gran cantidad de mundos ajenos y vastos nuevos territorios. Hoy vemos el Sol, la Luna y los planetas con una claridad penetrante gracias a los ojos de intrépidas máquinas que nos marcan el camino a través del sistema solar. Sus cámaras se han convertido en nuestras ventanas hacia una nueva y valiente aventura. Sus descubrimientos se han convertido en nuestra exploración cósmica. Exploración cósmica, episodio 1, primera parte. Ventanas a otros mundos. Desde los amaneceres de la humanidad, el oscuro cielo ha sido nuestra ventana hacia una enorme realidad. Para nuestros ancestros, los cielos eran la prueba de que allí había algo. Fuera de nuestro alcance, pero de algún modo conectado a la Tierra. Tras mirar fijamente noche tras noche y año tras año, nuestros ancestros notaron cambios en el cielo y se preguntaron si esos cambios pudieron influir en su destino. Algunos de esos cambios eran fácilmente visibles, como la lluvia de constelaciones de este a oeste. O el espectáculo mensual de las fases de la Luna. Pero había más cambios, como el colorido despliegue de la aurora boreal. O la ocasional aparición de un brillante cometa atravesando los cielos. Pero ningún otro cambio atrajo tanto la atención de nuestros ancestros como la compleja danza de unos cuantos objetos brillantes moviéndose entre las constelaciones. Parecían estrellas, pero sus movimientos demostraban con claridad que esos objetos eran diferentes. Los llamaron planetas, del griego vagabundo, errante. Durante siglos, los astrónomos estudiaron los movimientos de esos planetas intentando descifrar el mecanismo de relojería de nuestro universo. Pero hizo falta la invención del telescopio para conocer lo especiales que son los planetas. Con la llegada del telescopio se abrió una nueva ventana al universo. Una ventana que transformó a los planetas de objetos moviéndose en el cielo a mundos diferentes orbitando alrededor del Sol. En otras palabras, el telescopio nos ayudó a comprender que somos parte del sistema solar, lleno de planetas, asteroides, cometas, etc. Pero todos los telescopios tienen un límite de lo que pueden mostrarnos del sistema solar. Y por eso lo que sucedió después fue lo más emocionante de todo. En la década de los 60 apareció una nueva tecnología destinada a mostrarnos los planetas como nunca se había hecho.
Gracias a los vuelos espaciales, ya no iba a ser un problema abrir mejores ventanas a los distantes planetas. Ahora nuestras ventanas se trasladaron a los planetas y devolvieron a los científicos de la Tierra una visión de lo que sería visitar esos alejados mundos. Los primeros viajes en el espacio apuntaron a nuestra vecina más cercana, la Luna. Y cuando una nave soviética llamada Luna 3 mostró la primera imagen de la cara oculta de la Luna, quedó claro que había comenzado una nueva época de exploración. 5, 4, 3, 2, 1, De pronto, todos los planetas eran un destino en potencia. Enseguida, grandes cohetes empezaron a cruzar el enorme océano interplanetario y mandar espectaculares imágenes de Marte, Venus y de la superficie de Mercurio, quemada por el Sol. Durante los 70 y los 80, la Agencia Espacial Norteamericana, la NASA, estaba dispuesta a avanzar aún más y llegar a los planetas más lejanos. La misión más célebre de la época, encargada al Voyager 2, consiguió visitar 4 gigantescos planetas de una sola tacada, viajando a Júpiter, Saturno y Urano, para acabar llegando a Neptuno en 1989. Más recientemente, una segunda oleada de misiones espaciales nos ha dado nuevas visiones más potentes de la mayoría de los planetas, que nos han permitido contemplar el sistema solar desde una nueva perspectiva. En algunos casos, esa perspectiva significa más detalles y más complejidad que lo que se podía haber soñado. Como el detalle de estos nebulosos torbellinos en la turbulenta atmósfera de Júpiter. O estos icebergs partidos y vueltos a congelar en la superficie de Europa, el menor de los satélites de Júpiter. En otros casos, las naves espaciales nos han revelado más historias de las que podíamos esperar. Aquí, en un cráter del estéril desierto marciano, encontramos antiguos trozos rocosos saliendo del borde del cráter. Los geólogos leyeron estas rocas como páginas de una novela que les narraba la existencia de un antiguo cauce de agua que bañaba aquel lejano territorio. En general, las nuevas y ricas visiones y los preciosos datos que recibimos de todas estas misiones interplanetarias han dejado claro que nuestro sistema solar contiene una asombrosa diversidad. Sin embargo, estas pruebas también nos dicen que todos esos diferentes lugares del sistema solar tienen un origen común. Según las pruebas más creíbles, el Sol se formó a partir de nubes de gas y polvo interestelar hace 4.500 millones de años.
Hoy el telescopio Hubble puede ver el mismo proceso en la Vía Láctea. Lo que nos parece una formidable nebulosa de gas es en realidad una fábrica de estrellas. Lo mismo que le sucedió a nuestro Sol. Pero el Sol no fue creado aisladamente, y mientras se convertía en astro, pequeñas fracciones formaban discos de gas y desechos que girarían alrededor del Sol naciente. Ese material a continuación se convertiría en planetas, satélites, asteroides y cometas. Y como los distintos hijos nacidos de unos mismos padres, cada miembro de nuestro sistema solar tiene sus características propias. Una de las grandes preguntas que se hacen los científicos es saber cómo todos estos objetos del sistema solar, que surgiendo de los mismos ingredientes básicos, han seguido caminos tan diferentes. Según sabemos, solo uno de esos caminos nos conduce a la Tierra, un planeta capaz de crear vida y proteger esa vida durante miles de millones de años, hasta conseguir que nosotros podamos llegar a estudiar el sistema solar. El poeta Thomas Stearns Eliot escribió: "No debemos cesar en la exploración, y el final de nuestra exploración nos conducirá a donde empezamos. Y desde el principio conocemos ese lugar". Cuando se empezó a explorar el sistema solar, las palabras de Eliot fueron literalmente ciertas. Cada planeta, cada satélite, cada asteroide que visitamos tiene diferentes historias que contarnos. Y uniendo todas esas historias, los científicos esperan comprender cómo nosotros hemos llegado hasta aquí, a este lugar, en este momento. Son preguntas que nos conciernen a todos, y el viaje hacia las respuestas acaba de comenzar. Exploración cósmica. Segunda parte. La fuente de la creación. Entre todos los destinos que aguardan a nuestros exploradores del sistema solar, ninguno es tan aterrador, ni tan hermoso en su lejana grandeza como esta infernal bola de fuego. Esta enorme y volátil central eléctrica, cuyos rayos atraviesan millones de kilómetros hasta llegar hasta nuestro pequeño planeta, ha sido la fuente de la creación. Y de ella depende nuestro mundo viviente y civilizado. Se trata de nuestro Sol. Ya en la Edad Antigua, nuestros ancestros comprendieron que sin la luz y el calor del Sol, la vida como ellos la conocían no habría existido. Para ellos el Sol era nada menos que un dios. En la actualidad sabemos que el Sol es una estrella, una más entre las cientos de miles de millones que pueblan nuestra Vía Láctea. Pero para nosotros, el Sol es especial.
En nuestro sistema solar hay 8 planetas, varias docenas de satélites, cientos de miles de asteroides y posiblemente billones de cometas. Pero solo hay un Sol, con una masa 1000 veces mayor que el resto del sistema solar. La gravedad que lanza esa masa es lo que mantiene todo el sistema en su órbita. De modo que estés donde estés en el sistema solar, el Sol es el auténtico centro. Hace 4 siglos, el astrónomo Galileo afirmó que era el Sol, y no la Tierra, el centro de nuestro sistema solar. Fue juzgado por hereje al defender una idea tan radical. Galileo fue también uno de los primeros que apuntó al Sol con un telescopio, lo que le condujo a otro sorprendente descubrimiento. Las manchas solares. Son zonas oscuras que aparecen de vez en cuando en la sorprendente superficie solar. Hace tiempo que los astrónomos descubrieron que había una constante en la aparición y desaparición de las manchas solares. Durante un ciclo que dura aproximadamente 11 años, las manchas se hacen más numerosas a ambos lados del ecuador solar, desperdigándose hacia el norte y el sur, hasta cubrir todas las regiones de la superficie del Sol. Llegado ese momento, disminuyen y el ciclo comienza de nuevo. Las manchas solares nos demuestran con claridad que el Sol no es solo nuestra bombilla cósmica, sino que se trata de un sistema complejo y dinámico. Incluso antes de los tiempos de Galileo se conocían muchas cosas del astro rey. Estaba claro que cada vez que la Luna pasaba por delante del Sol, causaba un eclipse total. La capa más externa del Sol que se ve durante un eclipse se llama corona solar. Es su atmósfera más caliente, una región en donde el gas es ionizado a una temperatura mucho más alta que la existente en la superficie del Sol. Y al igual que las manchas solares, la corona está en constante movimiento. Todo esto nos sugiere que el Sol suelta su energía de un modo complicado. Pero durante generaciones, los científicos intentaron descubrir de dónde proviene esa energía. Entonces, llegó la era atómica con resultados inesperados. El descubrimiento de las escondidas fuerzas nucleares dio a los científicos el conocimiento necesario para comprender lo que hacía brillar al Sol. Como la mayoría de las estrellas del universo, el Sol está compuesto principalmente por hidrógeno. En la superficie solar, el gas está a una temperatura de 6000 grados Celsius, un calor suficiente como para emitir esa brillante luz amarilla. Pero en su núcleo, la temperatura alcanza millones de grados. Y en esas condiciones extremas, los átomos de hidrógeno forman el gas helio. La energía liberada en esa reacción va saliendo gradualmente del núcleo hasta su salida al espacio. Solo una pequeña parte de la energía soltada por el Sol llega a nuestro mundo. Sin embargo, afortunadamente ha sido muy regular, lo que ha permitido que la vida evolucione y se desarrolle en la Tierra. Sin embargo, hay muchas pruebas que nos recuerdan que el Sol no es siempre tan benevolente. Los científicos conocen desde hace tiempo las gigantescas explosiones solares que pueden causar pérdidas temporales de radio, sobre todo en las regiones polares, causando distorsiones en las auroras boreales.
Para comprender mejor la mutable naturaleza del Sol y su influencia sobre la Tierra, los científicos han aprendido que han de adentrarse en el espacio, donde el Sol puede ser monitorizado las 24 horas y estudiado de un modo imposible desde la Tierra. Eso ha permitido a los astrónomos estudiar los diferentes cambios que se producen en la superficie del Sol durante un largo periodo de tiempo. Un modo menos directo de estudiar la actividad solar desde el espacio consiste en utilizar un disco que bloquee la luz del Sol, creando un eclipse artificial dentro de la nave espacial que de ese modo permite seguir más fácilmente los dramáticos cambios que se suceden en la corona solar. Durante años, la nave espacial SOHO ha utilizado este método con gran éxito. Aquí podemos ver cómo un cometa se deshace cerca del Sol, soltando una enorme cantidad de partículas de energía. Algunas veces, la vigilante nave puede captar una ocasional entrada. Aquí podemos ver al planeta Mercurio cruzando el disco solar. Estas imágenes espaciales nos revelan un Sol increíblemente dinámico, íntimamente conectado de la superficie a la corona por una poderosa e invisible fuerza: la fuerza magnética. De hecho, el Sol es el objeto magnético más poderoso de todo el sistema solar. Y la causa es que el Sol no es un cuerpo sólido, sino un fluido turbulento y con una potente carga eléctrica. Son los movimientos de ese fluido los que generan el complicado y siempre cambiante campo magnético. Este campo sale con frecuencia de la superficie solar y forma grandes anillos en el espacio. En las bases de esos anillos es donde encontramos las manchas solares, porque ahí es donde la materia que normalmente debería volver al interior del Sol se queda temporalmente en la superficie, enfriándose y oscureciéndose. Los rizos y anillos del campo magnético solar pueden almacenar cantidades ingentes de energía. En ocasiones, esa energía es liberada con una alucinante velocidad y violencia. El resultado es una explosión solar. El 29 de octubre de 2003, la nave SOHO consiguió estas imágenes de una de las explosiones solares más poderosas de la historia. Comenzó con una gran actividad magnética en la zona que fue girando hacia la parte izquierda del Sol. Mientras el Sol rotaba, la zona fue moviéndose hacia el centro, donde la esperábamos la nave espacial y nosotros. Con un destello repentino se inicia la explosión, seguida de una cantidad infinita de partículas de polvo solar que se dirigen a gran velocidad hacia la cámara de SOHO. La nave sobrevivió. Sin embargo, una explosión solar tan potente como esta puede dejar fácilmente fuera de combate a cualquier observatorio espacial. Otros hechos a menudo asociados a las explosiones solares son las eyecciones de masa coronal. Comienzan con una suelta de partículas magnéticas de la corona solar. Las partículas cruzan el espacio a gran velocidad. En su encuentro con la atmósfera de la Tierra, la cascada de partículas produce una brillante aurora alrededor de ambos polos. Lo que la exploración en la era espacial nos ha enseñado es que el Sol no es una parte lejana y aislada de nuestro sistema solar. Al contrario, el Sol es el medio ambiente en el que se mueve la Tierra. Y no es solo la Tierra la que experimenta este hecho. El campo magnético solar y el flujo de partículas que suelta su superficie viajan no solo a nuestro mundo, sino también a los demás planetas del sistema solar, creando finalmente una burbuja gigante que nos aísla del material interestelar que viaja por la galaxia. Con el Sol no solo vivimos con una estrella, vivimos dentro de ella.
Hace miles de millones de años, los planetas se formaron con la misma mezcla de átomos que crearon el Sol. Desde entonces, los planetas han seguido caminos separados, cada uno con su propia historia que contar. Pero también existe una conexión entre todos, porque en el fondo, todos somos hijos del Sol.